En CIBA Tlaxcala nos sentimos muy orgullosos del crecimiento que hemos tenido a lo largo de más de 15 años, brindando soluciones biotecnológicas a micro, pequeñas y medianas empresas y al sector gubernamental. Fue hasta abril del 2020 que se consolida un proyecto que desde la creación de CIBA se buscaba con ansias y se veía casi imposible, pero hoy se vive como una realidad. Edificio de investigación y posgrado cuenta con 18 laboratorios, área de uso común como área de cultivo celular, área de microbiología, área de análisis instrumental, bioinformática, sala audiovisual, salones equipados para impartir clases presenciales o a distancia, áreas administrativas. En CIBA estamos experimentando una transformación con la creación de este nuevo edificio, que permitirá incrementar la investigación científica para contribuir con nuestra sociedad en la resolución de problemas prioritarios. Gracias a todos los funcionarios politécnicos por impulsar a nuestro centro de investigación y dar pie a la realización de este gran proyecto. Sin ustedes, este sueño de crecimiento no hubiese sido posible. Esta obra es un homenaje a ese esfuerzo y confianza. Quienes estamos aquí creemos en la educación y en la ciencia como motores de cambio para Tlaxcala, para México y para el mundo. Y en el conocimiento como fuente de igualdad y de prosperidad. Así que sembremos juntos un mejor futuro para Tlaxcala y México, poniendo siempre la técnica al servicio de la patria. El Centro de Investigación en Biotecnología Aplicada se crea el 16 de septiembre de 2003, con base en la estructura del CICATA Puebla. En 2004, inauguró su sede en Tlaxcala, siendo así como se elabora y presenta una propuesta al gobierno del estado de Tlaxcala, a través de la Secretaría de Desarrollo Económico y de la Secretaría de Fomento Agropecuario, en la cual se planteó la necesidad de contar con un centro que busque fortalecer al desarrollo de la investigación técnica y científica en el ámbito de la biotecnología, orientado a la educación y a su desarrollo, y que brinde servicios a los sectores de la agroindustria e industria de la transformación en el estado, la región y el país. El 2 de febrero de 2005 se hace entrega de las escrituras en propiedad para el CIBA IPN, rompiendo las expectativas de su crecimiento. A la fecha, el centro cuenta con una plantilla de 101 empleados, tiene inscritos 86 alumnos de posgrado, colaborando un total de 36 maestros en ciencias y se espera que para finales del año entrante se gradúen 9 maestros y 6 doctores. Según el Ranking Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, Tlaxcala ocupa el lugar 27 nacional por sus condiciones para fomentar la innovación. Una de las estrategias es la de fortalecer la cooperación educación-empresa, para favorecer la actualización de planes y programas de estudio que impulsen la vinculación, reorientando la oferta educativa al mercado laboral, promoviendo así el emprendedurismo entre los estudiantes de todos los niveles. Otra de las estrategias del centro hacia el estado de Tlaxcala es el impulsar las prácticas profesionales y programas de pasantías o estadías en el espacio de trabajo en empresas. Nuestro centro de investigación se encuentra en una constante labor de diseño de programas académicos pertinentes que cubran las necesidades de los sectores productivo y social para la inserción exitosa de los egresados del IPN al campo laboral, además de la actualización de los programas académicos existentes en el IPN para mantenerlos a la vanguardia. También se enfoca en conocer y abordar los grandes problemas nacionales y la búsqueda de respuestas que requieran de la aplicación del conocimiento para el desarrollo científico y tecnológico, de acuerdo con las necesidades del país, donde a la par se consolide la formación de alumnos, emprendedores y empleadores para el desarrollo de empresas. Por otro lado, el CIBA se ha caracterizado en fomentar la relación activa e incluyente con el sector social, potenciando la vinculación mediante el trabajo en red con el sector productivo, para contribuir a la productividad y competitividad de las empresas, a través de la transferencia de conocimiento y la prestación de servicios especializados para atender las necesidades del país. En estos tiempos, la aplicación de la biotecnología en varios sectores de la industria puede conducir a México a obtener beneficios en salud, económicos y ambientales, los cuales contemplan procesos de transformación menos caros, aumentos en la productividad y calidad de los productos. Debido a esto, el centro de investigación se mantiene a la vanguardia, atendiendo con tecnología pertinente a los diversos sectores, logrando en ellos un crecimiento asertivo y exponencial.
Para lograr el desarrollo científico, el CIBA se enfoca en diversas áreas de investigación. La biotecnología industrial y ambiental se aboca al desarrollo y mejoramiento de procesos industriales. La integración de los procesos biológicos con los principios de ingeniería para encontrar una solución eficiente en el desarrollo, mejoramiento y optimización de procesos de fermentación, biocatálisis, formulación de productos biotecnológicos, producción de energías alternativas, desarrollo de biopesticidas, entre otros. La biotecnología genómica se enfoca en el estudio del potencial biotecnológico del genoma de organismos, conformado por bacterias, hongos y plantas, e incluso virus, mediante el uso de tecnologías ómicas, genómica, transcriptómica, proteómica y biotecnología moderna, ingeniería genética, edición de genomas por el sistema CRISPR-Cas. La biotecnología agrícola y alimentaria se enfoca en el desarrollo y mejoramiento de productos y procesos de transformación de materias agropecuarias y alimenticias mediante la utilización de organismos vivos o procesos biológicos en los sectores agroindustrial y alimentario. La nanobiotecnología y bioelectrónica comprende el uso de los elementos y herramientas de la nanotecnología para aplicaciones biotecnológicas, biológicas y bioquímicas, en general la aplicación de nanoestructuras orgánicas e inorgánicas para el desarrollo de biosensores, nanoencapsulados de uso alimentario, nanotransportadores de fármacos y otras aplicaciones. La biotecnología farmacéutica actualmente se desarrollan diferentes actividades encaminadas al aislamiento de moléculas con potencial biotecnológico a partir de fuentes naturales como plantas o cultivos microbianos. De igual manera, se hace uso de estudios de modelado molecular para la síntesis de moléculas con blancos terapéuticos específicos y, por otra parte, métodos alternativos de diagnóstico. El CIBA IPN Tlaxcala establece un precedente para que la industria mexicana realice innovación y desarrollo tecnológico en la producción de bienes y servicios utilizando material biológico. Con base en la necesidad de exhibición en la industria, gobierno y sector educativo, en CIBA se cuenta con un catálogo de la oferta educativa en modalidad de educación continua con una visión amplia e integral de servicios, cuyos objetivos fundamentales se centran en fortalecer los citados sectores, basado en la impartición del conocimiento, a fin de promover y facilitar el desarrollo tecnológico y científico desde las fortalezas del CIBA y con ello contribuir a mejorar la situación competitiva de cada sector. El centro de investigación se encuentra en un proceso de crecimiento exponencial, el cual en la actualidad pretende crear una ampliación de sus instalaciones que fortalecerá la vinculación e incrementará la investigación científica básica, el desarrollo tecnológico e innovación. El Centro de Investigación en Biotecnología Aplicada es una unidad académica del Instituto Politécnico Nacional, de excelencia en la generación y aplicación del conocimiento científico en el área de la biotecnología, en el cual se desarrollan proyectos de investigación de ciencia básica y vinculados con el sector productivo del país, encaminados al desarrollo, adaptación y mejora de tecnología, procesos y productos. Ofrece estudios de posgrado, generando especialistas, maestros y doctores en ciencias de la mayor calidad, capaces de utilizar las teorías del conocimiento para innovar y transferir tecnología que contribuya al crecimiento económico.
bienvenida al CIBA IPN Tlaxcala. Buen día, bienvenidos al CIBA. Muy buenos días, gracias. Pasen por favor a registrarse y a filtro. Muchas gracias. Saludos amantes de la ciencia. El día de hoy viajamos hasta Tlaxcala y estamos aquí con el doctor Eric, quien nos va a dar un pequeño recorrido por este centro de investigación. Doctor, muchas gracias por recibirnos. Bienvenidos todos. Estamos aquí en Tlaxcala, en el Centro de Investigación en Biotecnología Aplicada del Instituto Politécnico Nacional. Vamos a conocer un poco de lo que realizamos aquí, la investigación, los proyectos, los procesos tecnológicos. Visitaremos nuestro laboratorio, posteriormente los invernaderos y algunas de las instalaciones para que las conozcan. Bienvenidos. Vamos allá. Pues bienvenidos, esta es la troje de la Hacienda San Juan Molino, es una troje del año de la Revolución Mexicana y aquí inició lo que es ahora el Centro de Investigación en Biotecnología Aplicada del Instituto Politécnico Nacional. Prácticamente teníamos laboratorios, sitio para profesores, aulas, auditorio, incluso la parte administrativa y de dirección estaba confinada dentro de una troje. A pesar de eso, en pocos años este centro se convirtió en un eje tecnológico del Estado. Tenemos proyectos con empresas, con instituciones gubernamentales y se gestionaron tanto artículos científicos como patentes, incluso en una troje. Vamos a conocerla. Bueno, pues el laboratorio general, como puedes ver, tenemos equipo todavía sin espacio para instalar. Los pasillos son muy reducidos justamente por el exceso de equipo que tenemos. Pero el equipo se ha adquirido a través de proyectos de investigación con las industrias y tenemos básicamente todo lo necesario. De hecho, el equipamiento y la infraestructura del centro es realmente envidiable. Tenemos repcos, ultracongeladores donde tenemos muestras de bacterias, cepas de hongos, incluso de algunos virus a menos 180 grados centígrados. Tenemos fotoperiodos. En este tipo de equipos podemos simular la luz del día y ver cómo cambia el metabolismo o el rendimiento de un cultivo con pequeñas incidencias de calor o de periodos de luz a lo largo del día. Campanas de bioseguridad para trabajar con bacterias patógenas. Y como pueden ver, es un laboratorio general, es un laboratorio grande, rústico, realmente no son las instalaciones adecuadas para un laboratorio de investigación. Sin embargo, aquí se han generado 16 patentes, más otras 10 que están en proceso de cesión. Se han generado artículos científicos, se ha desarrollado más de 100 proyectos con la industria, con entregables como nuevos productos, nuevos procesos, vacunas, alimentos, fármacos. Realmente la productividad del centro no ha desmejorado ni ha sido baja derivado de su poco espacio. Al ser un laboratorio general no tenemos divisiones, pero tenemos una zona de análisis de suelo específicamente para biotecnología agrícola, donde los proyectos van desde análisis de suelos, recuperación, restauración de suelos dañados, pero se han enfocado en la generación de nuevos productos orgánicos basados en bacterias promotoras de crecimiento vegetal, es decir, son bacterias que hacen simbiosis con las plantas y les permiten asimilar nutrientes y erradican otro tipo de bacterias patógenas.
Y este tipo de productos se utilizan para sustituir agroquímicos que actualmente ya están restringidos y estamos buscando evitar su uso en todo cultivo de hortalizas o productos agrícolas, tanto para la generación de cultivos orgánicos, pero también para la mitigación del daño ecológico que se estaba haciendo a nivel general en suelos y sobre todo en áreas forestales. Esta parte ya sería, digamos, área alimentaria, aunque no se generan alimentos como tal, eso se hace en la parte superior, pero básicamente se hace todo el análisis del efecto de nutrientes, del efecto de tamaño, en peso, en biomasa, que se tendrían en cultivos, ya en alimentos, tanto directos como procesados, derivados de la primera etapa. Entonces ahí está, en este lugar se concentran generación de enzimas, generación de aditivos alimenticios, generación de proteínas, análisis de proteínas, análisis nutrimental de nuevos productos, generación de nuevos procesos a través de procesos enzimáticos, nuevamente, específicamente para la industria alimentaria. Pareciera que no hay diferencia, pero los equipos son similares. Lo que utilizamos ya podemos ver centrífugas, podemos ver incubadoras para generar nuevas cepas, podemos ver autoclaves, nuevamente congeladores, repcos, tenemos aquí un liofilizador para mantener y deshidratar y conservar bacterias vivas, incluso ya sin congelación. Y la etapa final, nos vamos adentrando un poquito más, se ve un poquito ya el cambio, ya podemos ver secadores rotatorios y equipos de extracción. En esta área se concentra la parte de productos naturales. Son experimentos similares, pero el enfoque de esta área es obtener extractos, compuestos derivados de plantas, algunos hongos, y el objetivo es generar fitofármacos. Tenemos investigaciones para generar fitofármacos derivados de plantas nativas de la región centro del país en su mayoría, y hay investigaciones para fármacos contra cáncer, específicamente para cáncer de mama, líneas celulares de cáncer de mama, las dos líneas principales en el país, para cáncer de próstata, pero también para afecciones metabólicas, personas diabéticas, hipertensión. Y hay diversas plantas que hemos logrado estudiar y que continuamente se está investigando, y el objetivo es llegar desde cómo hacer la extracción, cómo hacer la purificación, identificar cuáles son los compuestos responsables de esta funcionalidad, hasta llegar a una síntesis orgánica y obtener un medicamento alópata derivado de la planta en cuestión, pasando por el fitofármaco, pasando por toda la investigación, validación que involucra hasta llegar a ese medicamento. Y esto se hace en esta parte, y como apoyo a todas estas áreas de desarrollo, que podríamos hablar que este sería el laboratorio de desarrollo o de proceso. Aquí tenemos toda la zona de extracción de aceites esenciales, evaporadores rotatorios para hacer la purificación. Tenemos un área de análisis que da servicio a toda la parte operativa. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Continuamos, bueno, aquí tenemos la zona de microscopía, tenemos contadores de colonias, una centrífuga y microscopios electrónicos. Esto nos permite identificar en muestras donde se ha inoculado en un alimento o en algunos productos sólidos, que normalmente utilizamos residuos orgánicos como paja, cascarilla de arroz, entre otras cosas, las cuales son inoculadas con bacterias, con algunos hongos, y eso se puede después dispersar en los cultivos para hacer la inoculación. Y aquí en este punto se puede ver cómo está la presencia de los hongos o de las bacterias, se puede establecer cuántas colonias, la densidad, la presencia de contaminantes en algunos suelos, presencia de contaminantes en alimentos, sobre todo de algún tipo de plagas. Se utiliza mucho para control biológico de plagas. Y en esta área tenemos ya saturada, pero tenemos nuestra área analítica, y realmente tenemos una infraestructura para análisis químico importante. Tenemos desde un equipo de análisis elemental. Este equipo de análisis es para muestras sólidas o líquidas y nos permite establecer concentración de carbono, hidrógeno, nitrógeno, oxígeno y azufre. Y esto es muy importante para analizar la parte elemental de suelos, de alimentos, de metales, de aleaciones, etc. Sobre todo para materia orgánica. Y aquí tenemos nuestra área de cromatografía. Contamos con dos unidades de cromatografía de líquidos, un HPLC y un Ultra HPLC.
donde se realizan básicamente por cromatografía de líquidos los análisis de extractos de plantas o alimentos para identificar estos componentes funcionales que pudieran ser o nutritivos en un alimento o que pudieran representar su función para la aplicación farmacéutica. Este es un aparato de cromatografía para proteínas, un FPLC, y básicamente bajo el mismo principio de cromatografía, que consiste en una separación de componentes de una mezcla a través de un capilar, de una columna, que derivado de su relleno, de su fase estacionaria y de la interacción que pudiera tener las moléculas en la mezcla con la fase estacionaria, hace la separación durante un flujo de los componentes que salen primero y los que salen al final. Y al final podemos determinar el número de componentes y la naturaleza de cada uno de ellos. En el FPLC se especializa específicamente para sacar un perfil de proteínas en alimentos o en algunos extractos de plantas. Y finalmente tenemos los cromatógrafos de gases. Mismo principio, cromatografía, pero aquí las muestras se inyectan en fase gaseosa. Puede ser inyectadas en fase líquida y tenemos dentro del equipo una cámara de combustión donde se lleva a cabo la evaporación y pasa a través de una columna. Estas columnas de cromatografía no son cosas capilares que tienen nuevamente una fase estacionaria, son mucho más delgadas, porque aquí el flujo es en fase gaseosa. Pueden ser de 10, 30 hasta 100 metros y permiten la separación adecuada de los componentes de mezclas de hidrocarburos, como puede ser petróleo, puede determinarse contaminantes, pesticidas presentes en agua o en extractos de suelo o en jugos. Puede determinar toda la secuencia y toda la caracterización de aceites esenciales o de extractos también de algunas plantas, incluso también de algunos productos derivados de hongos o de algunos insectos. Y básicamente contamos con dos unidades, una enfocada a análisis en fase gaseosa para determinar gases de efecto invernadero, producción de biogás, análisis de proyectos para producción de biogás o biocombustibles, analiza también la combustión. Y por otro lado la parte un poquito más precisa, con un modelo más reciente, donde analizamos toda la parte de aceites esenciales, perfiles de alcoholes para la industria de las bebidas alcohólicas, específicamente productores de mezcal, productores de pulque, pero también para el análisis de la concentración en algunas plantas. ¿Vale? Son sistemas de extracción, básicamente de aceites esenciales de plantas. Estos son evaporadores rotatorios que permiten ir purificando los extractos. Incluso se hacen algunas ya separaciones y purificaciones ya de componentes o fracciones particulares. Básicamente todo esto es del área de productos naturales y de extractos para la industria farmacéutica, pero también para la industria de alimentos. En la parte final tenemos la parte a escala laboratorio de los procesos de fermentación. En la parte de fermentación hay muchas aplicaciones, desde biocombustibles hasta generación de enzimas de interés industrial. Y bueno, tenemos reactores fermentadores que van de 1, 3, 5, 6 litros. Y ya en la planta piloto podrán ver fermentadores de 70, de 1000 hasta 1500 litros, que es la escala en la que tenemos que hacer el estudio, ya que las condiciones varían de acuerdo al tamaño, a la forma de aeración, las condiciones de mezclado. Y para que la empresa pudiera tener la técnica o el proceso adecuado en instalaciones mucho más grandes, sí necesitamos dar el brinco de lo que es la escala laboratorio a la escala piloto y posteriormente ahora sí a la escala comercial. Por eso es muy importante contar con equipos a escala piloto de más de 1000 litros que nos permiten estudiar esa transición y hacer el escalamiento de los procesos y brincar todo el margen de laboratorio, que es normalmente lo que nos limita a la parte de investigación. Esta es la parte final. Tenemos la parte de autoclaves. Las autoclaves las utilizamos para hacer toda la esterilización y desinfección de los materiales que utilizan, tanto para microbiología como para alimentos. Y tenemos autoclaves pequeñitas, como estas, pequeñitas de 70 litros, hasta la industrial. Actualmente tenemos otra industrial que ya tenemos en la parte de afuera, ya que el calor que emana ya no sería posible estar en esta zona tan reducida. Tenemos purificadores de agua, máquinas de hielo, toda la parte de apoyo
al investigador, que la tenemos en esta zona, como cámaras de calentamiento, área común de alimentos, que son áreas que están, se mantienen a cierta temperatura y que se ocupan justamente para establecer cultivos bacterianos. Este cuarto se mantiene a 30 grados centígrados en oscuridad y se está tanto germinación de semillas, cultivos bacterianos, cultivos fúngicos se desarrollan en esta parte. Y esta es una zona aislada exclusivamente para análisis microbiológico de alimentos, que son áreas de servicio al laboratorio general. Aquí actualmente estamos en mudanza para estrenar nuestro nuevo edificio, pero esta parte son aulas asociadas al personal que trabaja en el laboratorio, algunos estudiantes, y nuestra biblioteca. Actualmente están en mudanza. ¿Y se va a migrar al otro edificio? Así es, ya todo esto se va a migrar. Y en esta zona tenemos algunas áreas que por su naturaleza necesitan estar aisladas del laboratorio común, como el cuarto de biología molecular, algunas áreas de contacto con profesores, áreas nuevamente de extractos para alimentos que requieren estar aislados de cualquier tipo de contaminación provocada por suelos, provocada por otro tipo de bacterias. La tenemos en esta zona, pero como puedes ver, sí está todo muy saturado y finalmente todo esto va a migrar. Y en la parte superior tenemos nuestra área de investigación en biología molecular, donde se realizan todos los análisis genéticos, tanto de bacterias como de hongos. Por la zona y por la infraestructura no podemos trabajar virus, ya que necesitamos un nivel de bioseguridad 2, pero incluso en vinculación con empresas, una de las vacunas más vendidas en México fue desarrollada aquí por profesores del centro. Tenemos secuenciadores, tenemos equipos de PCR en tiempo real y punto final que nos permiten hacer toda la investigación de análisis genéticos de especies vegetales. Estamos trabajando con maíz morados de Ixtenco, con variedades de agave de Nanacamilpa, con variedades de amaranto también de la zona de Puebla y Tlaxcala. Básicamente estamos apuntando a todos los productos de la región para dar un sentido de origen. Y bueno, este es el laboratorio. Es pequeño, pero bueno. En este pequeño laboratorio se han generado muchos desarrollos que actualmente ya están en un punto comercial. Pues este es el laboratorio general del Centro de Investigación. Como pueden ver, pudimos adaptar en un espacio tan pequeño todas las actividades y todas las líneas de investigación del centro, pero les invitamos en breve ver nuestras nuevas instalaciones que ya están en desarrollo y toda la mudanza que va a existir para colocarnos en 18 nuevos laboratorios de investigación donde vamos a tener mayor capacidad de desarrollo, mayor oportunidad de atender necesidades tanto del sector industrial como de la población en general. Ojalá nos acompañen también para poderlos visitar. Así es, doctor, no se lo pueden perder. Así que nos vemos en otro capítulo durante esta semana con CIBA Tlaxcala. Hola, yo soy Rita Karen Pacheco Cabañas y soy estudiante del doctorado en Ciencias y en Biotecnología en el Centro de Investigación en Biotecnología Aplicada del Politécnico. Mi trabajo se basa en el uso de microorganismos para biorremediar suelos contaminados directamente. En nuestro grupo de trabajo estamos enfocados a la búsqueda de microorganismos que sean capaces de convertir estos contaminantes en moléculas pues, que no sean perjudiciales para la salud humana. Estos microorganismos pueden ser utilizados tanto como para suelos como para aguas o
sedimentos. En estos tipos de microorganismos nosotros trabajamos directamente con contaminantes que son como petróleo crudo, diésel, contaminantes directamente de los hidrocarburos. Trabajamos con consorcios bacterianos y fúngicos, y estos consorcios han resultado muy buenos al momento de biorremediar o al momento de tratar suelos contaminados, ya que logramos eliminar estos contaminantes de una forma exitosa. Trabajamos con bacterias y hongos. Algunas bacterias tenemos identificadas, como pueden ser Pseudomonas, Bacillus, ¿sí? Klebsielas. Y en los hongos trabajamos con algunos como son Trichoderma, Aspergillus, entre otros. Hasta el momento tenemos estudiado que pueden degradar los hidrocarburos, pero los están convirtiendo a moléculas que ya no son tóxicas o nocivas directamente para el ser humano, que es lo que buscamos, ¿no? Pensándolo a nivel ya pues macro, podemos utilizar estos microorganismos tanto en contaminaciones, en lugares donde haya contaminaciones como hidrocarburos, como plaguicidas, como suelos que han sido impactados directamente por el ser humano y que pues otros tipos de metodologías se les hace difícil la remoción de estos contaminantes. Entonces, utilizar microorganismos tiene el beneficio de que no estamos utilizando pues por decirlo, atrapándolo en otra molécula. Por ejemplo, lavados podemos atraparlo en agua, ¿no? Entonces no estamos cambiando nada más de matriz el contaminante, sino nos estamos deshaciendo de él o lo estamos convirtiendo a algo mucho menos contaminante. Nosotros utilizamos, como ya les había comentado, estos microorganismos, estas bacterias y estos hongos para biorremediar directamente en suelos. Entonces hacemos pruebas con suelos directamente contaminados para ver la capacidad que tienen estos propios microorganismos de degradación, ¿sí? La capacidad que tienen de degradar estos contaminantes y convertirlos a algo menos tóxico. Estos son cinéticas de degradación en suelo. Son cinéticas en las que utilizamos procesos de bioaumentación y bioestimulación con organismos y con residuos agroindustriales para darle pues estas condiciones ideales a los microorganismos para que puedan crecer y desarrollarse. Trabajamos con procesos de biorremediación, entre ellos los de bioestimulación, en los que estimulamos directamente a los microorganismos que se encuentran para que, vinculado a esto con procesos de bioaumentación, en los cuales utilizamos microorganismos que han sido aislados directamente en el laboratorio, podamos usando estas dos técnicas podemos tener una sinergia de los microorganismos para que estos puedan ayudarnos a la degradación de los contaminantes. Estos son Aspergillus. Estas son bacterias que bueno, están próximas a identificar, todavía no sabemos, pero sí son bacterias. Estas también son bacterias, es que necesitan como un fondo. Son bacterias. Los invito a que vengan a conocer parte de nuestra investigación, a que se sumen a nuestros proyectos, ya que realmente son muy interesantes y estamos tomando diferentes tipos de enfoques directamente a la contaminación. Entonces yo creo que a la larga vamos a tener resultados muy buenos que van a impactar directamente pues no solo al Estado, sino al país. Hasta luego, muchas gracias.
Ahora vamos a ver un poco sobre lo que se hace en esta área, que es desarrollo en la parte de reactores, y para eso nos acompaña el maestro Adrián. Así es. Ok, pues si nos puedes ayudar diciéndonos tu nombre y qué es lo que hacen aquí, Adrián. Claro, yo soy Adrián Díaz y este es el área de bioprocesos. Pero primero que todo, bienvenidos y qué gusto que nos puedan visitar, sobre todo después de estos días de pandemia, ¿no? Y bueno, como les decía, este es el área de bioprocesos y en esta área está a cargo el doctor Víctor Eric López y López. En esta área desarrollamos principalmente 4 líneas de investigación. Dentro de las más destacables está la optimización de la producción de algún metabolito de interés. También tenemos el monitoreo y control de bioprocesos y sobre todo la aplicación de lo que es la ciencia de frontera o tecnologías de frontera, que hoy se le conoce, que busca la sobreexpresión de algún gen de interés y evaluar el efecto de este, sobre todo en procesos de tipo de bioreactor. Claro, siempre centrándonos en una perspectiva desde aprovechar esto para la producción en pequeños y en grandes volúmenes. ¿Y ahorita qué es lo que están haciendo? Bueno, en este momento tenemos 2 procesos consecutivos de fermentación en medio líquido, en el cual tenemos a este microorganismo conocido como Bacillus thuringiensis creciendo. En el pequeño reactor que tenemos aquí, que es de 400 mililitros de volumen de operación y 600 nominal, estamos monitoreando a través de espectroscopía de impedancia lo que viene siendo el crecimiento del bacilo a través de todo lo que es el tiempo de cultivo. En el otro reactor que tenemos allá también está creciendo Bacillus thuringiensis. La única diferencia es que en este no va con monitoreo continuo de espectroscopía de impedancia. En este caso es un proceso más tradicional para evaluar y comparar en el caso de que tenemos con monitoreo de la técnica y sin monitoreo de la técnica. Y de este otro lado tenemos también lo que viene siendo la incubadora, con algunos matraz también con Bacillus thuringiensis creciendo para evaluar su comportamiento a nivel matraz. Okay. ¿Y qué es ese método de espectroscopía de impedancia? Que se lo puedas explicar a toda la gente que nos está viendo. Claro, básicamente tenemos una corriente alterna que está atravesando el medio líquido a través de un biosensor, y conforme va creciendo el microorganismo, tanto la biomasa como los metabolitos que van produciendo van modificando esta corriente alterna, y eso nosotros lo vamos registrando y al final vamos a obtener un gráfico que nos va a representar el comportamiento del microorganismo a través de todo el cultivo. Este monitoreo después nos puede servir para establecer estrategias de control y así mejorar los procesos e incluso optimizarlos, o mucho más allá, que sería desarrollar estrategias en tiempo real que nos permiten, sobre todo en este tipo de procesos, la toma oportuna de decisiones. Bien. Y entonces la idea es que esto después se pueda llevar a un nivel industrial. Claro. De hecho, muchos de los proyectos de aquí de CIBA a veces vienen a culminar en este punto, ya sea que sean del grupo de bioprocesos o no, ya que algunos compañeros necesitan tanto incrementar la producción de muestra que tienen para realizar sus análisis, o evaluar en este caso lo que vendría siendo el final de su proyecto, que es llevarlo a una producción a nivel laboratorio, que posteriormente van a poder escalar en lo que viene siendo nivel piloto. Y claro, todo esto va a tener su implicación también a nivel industrial. Y por ejemplo, esta bacteria, ¿qué la hace tan particular o por qué es la que están ocupando ustedes? Bueno, hay muchas cosas que hacen a Bacillus thuringiensis un microorganismo ideal. Tan solo tiene un ciclo de crecimiento de 24 horas, lo cual es muy útil para desarrollar este tipo de experimentos. Otro es que presenta un proceso de diferenciación celular, que es la formación de una espora bacteriana. Y tercero, lo que vendría siendo lo más importante, es que como producto principal obtenemos una proteína que es un cristal paraesporal, que se utiliza mucho para control biológico en lo que viene siendo la industria o la agroindustria. Ok, que es un tipo de, digamos, plaguicida, podría llamársele así. Que de hecho se utiliza mucho en el país. ¿Para control de ciertas plagas o es algo muy Principalmente de gusanos, pero se ha probado en otros tipos de plagas y ha sido exitoso. Okay. ¿Y en el proyecto que tú estás trabajando están también evaluando esa producción de esta proteína? Como tal no, en el que yo estoy trabajando únicamente nos enfocamos en el monitoreo, y claro, ya una vez que logremos establecer lo necesario para realizar el monitoreo y control de su proceso fermentativo, seguramente un siguiente paso sería evaluar la producción ya en un nivel más grande para sacarle todo el provecho a la técnica. Claro, y no solamente de esa proteína, sino de todos esos subproductos que puede haber. Por supuesto, y se busca también aplicar a diferentes modelos celulares, no solo Bacillus thuringiensis. Ah, ok. Y aquí nos podrías platicar por qué tienen que estar agitándolo, o sea, por qué se ven todos esos burbujeos. Ah, claro. Bueno, en este caso, para que el microorganismo pueda crecer idealmente, se le deben
pues dar ciertas condiciones. Una de ellas es la aireación y por supuesto la agitación. En el caso de la aireación pues introducimos lo que viene siendo un volumen de aire y la agitación ayuda también a dispersar mejor el gas, en este caso el aire, para que la bacteria obtenga nutrientes, oxígeno, una adecuada transferencia tanto de calor como de lo que viene siendo movimiento y también de los nutrientes. Todo esto viene a culminar en que la bacteria obtiene las mejores condiciones para crecer y por supuesto para producir aquello que nos interesa. Okay. Y veo que está conectado el equipo a una computadora. ¿Eso te sirve para monitorear algo en particular? Por supuesto, lo que vienen siendo los dos reactores están conectados a esta torre de control, a través de la cual nosotros podemos, a través de la misma computadora, decir qué velocidades y qué condiciones de temperatura queremos o incluso controlar el pH. Y a la vez todos los datos, conforme se van modificando en torno al proceso, los vamos capturando ahí en una hoja de Excel. Todo eso nos ayuda a que después de que terminamos el proceso retiremos los datos y posteriormente los analicemos. Tienen que revisar todo lo que variaron, a ver cuál fue el mejor. Claro, y sobre todo que son procesos que van desde las 24 hasta las 100 horas. Ah, ok. Entonces esto, así como lo vemos, está continuo, está siempre funcionando. Sí, por eso este es el grupo de los que no dormimos, porque estamos aquí bastante tiempo. Ok, ¿y dónde escondes la cama entonces para quedarte aquí a monitorear todo? Pues antes teníamos una, pero como nos vamos a mudar próximamente, Ya la llevaste al otro ya la lado. tenemos allá lista. Bien, lo primero, ¿no? Para poder trabajar. Perfecto, Adrián. Y bueno, el que tengan un reactor pequeñito y luego y también lo tengan en atrás, ¿qué ventajas presenta eso? Muchísimas. Tener un reactor de este volumen tan solo nos permite hacer exactamente lo mismo que en cuestión de darle las condiciones necesarias al microorganismo que crezca, pero también el volumen, que es demasiado pequeño, nos ayuda a poder replicar muchas veces el experimento. Lo que viene siendo un experimento de este volumen equivale como a 10 diferentes de estos. Entonces se ahorra bastante lo que es la cantidad de material y medio utilizado, pero a la vez es reproducible lo que obtenemos aquí, y a la hora de que nosotros lo escalemos a este nivel o a otro mayor, todo viene siendo reproducible y se emula exactamente las mismas condiciones. Ahora, en el caso de lo que viene siendo los matraces, pues esa es una primera etapa en la cual nosotros, a través de diseños experimentales, determinamos las mejores condiciones que tiene la bacteria para crecer, para finalmente llevarlo a este nivel. Y también trabajan con reactores mucho más grandes. Claro que sí, en la planta piloto tenemos incluso algunos más grandes que ya pues requieren otro tipo de procesos, y sobre todo para lo que viene siendo su esterilización, que es un poco más complicado. En el caso de estos dos los podemos esterilizar en autoclave, pero en el caso de los reactores de la planta piloto ya requieren la esterilización con vapor. Ok, se cambia totalmente, ¿no? Sí, ya es algo un poco más escalable industrialmente, pero pues ya cuando llega uno a ese nivel es porque ya tiene pues todo esto bien calculado. Exacto. Entonces ya hiciste todo el análisis previo, ya sabes cuáles son tus condiciones óptimas y entonces te llevas todo a esos reactores. Sí, todo tiene que ir escalonado y por paso. Bueno, y continuando con lo de los bioreactores que les platicaba hace un momento, aquí tenemos la otra cara de la moneda. En el caso de aquellos reactores eran de vidrio y son principalmente para nivel laboratorio. Aquí tenemos lo que viene siendo un nivel ya de planta piloto, que es un bioreactor de acero inoxidable, principalmente el cuerpo, y en este caso es de una escala de 70 litros. Como pueden observar, pues la principal diferencia con aquellos no solo es en el tamaño del volumen, sino también los materiales de los que está hecho. En este caso, ya cuando llegamos a este nivel piloto, ya únicamente lo que buscamos es probar las condiciones que nosotros determinamos a nivel laboratorio y evaluar sobre todo la producción, o en el caso que nos interese, de algún metabolito o biomasa de interés. En este caso, este bioreactor, las condiciones de operación ya no llevan tanta variación. En el caso de los de vidrio podíamos variar sobre todo la agitación, la aireación, pero ya en este nivel ya las condiciones de agitación ya no se varían tanto, y esto es porque a niveles de escala de mayor nivel, como es la industrial, las condiciones de operación tales como la agitación y la aireación ya no se pueden estar variando tanto, ya que equivalen a un costo que impacta mucho en la producción. Como pueden observar, en el caso de este tipo de bioreactor, ya su esterilización es a través de lo que viene siendo vapor, que en la parte de afuera tenemos una caldera que inyecta vapor caliente, que va a pasar a través de este filtro de aire y a la vez lo va a esterilizar para finalmente ingresar a lo que viene siendo el tanque, y después de un cierto tiempo de esterilización
después va a salir a lo que viene siendo el ambiente. Esto nos va a ayudar a esterilizar tanto el filtro de aire como el reactor y a la vez el medio de cultivo en el interior. También pueden observar que aquí tenemos un sistema de control de aireación y básicamente todo lo que controlábamos en los de nivel de laboratorio también lo podemos controlar en este, que es de nivel piloto. Ya la consola de control no es como en el caso de aquellos que era un módulo, sino que ya lo tenemos aquí y muchos sensores van acoplados en diferentes entradas y también conectados a otras consolas de control como la que tenemos allá, que es de tipo chiller para lo que viene siendo la recirculación de agua de enfriamiento. Ya en estos niveles ya no requiere tanto cuidado, simplemente vigilar de vez en cuando que se mantengan las condiciones que nosotros ya fijamos y claro, tomando muestras periódicas para asegurarnos que el proceso vaya conforme lo observamos a nivel laboratorio. Pues te agradecemos mucho que nos hayas platicado sobre esto, está muy interesante. Y bueno, ojalá todos ustedes estén viendo esto con bastante interés, que realmente lo tienen. Y bueno, que se acerquen aquí a CIBA en la parte de bioprocesos, donde ya el maestro Adrián nos dio un vistazo general de lo que ellos están haciendo. Y bueno, que les pudieras hacer una invitación a toda la gente que nos va a estar viendo para que se unan a este equipo de los que no duermen, dices tú. Claro que sí, pues afortunadamente las condiciones ya están mejorando, así que aquí en CIBA pues todos son bienvenidos, ojalá se animen a darse una vuelta y recuerden, no solamente hacemos bioprocesos, hay muchas otras líneas de investigación muy interesantes que les pueden servir y sobre todo ayudar a su carrera. Bueno, pues muchísimas gracias por habernos recibido y ha dado aquí la mini cátedra sobre lo que hacen en esta sección. Gracias a ustedes por venir a vernos. Muchísimas gracias y nos vemos en otra cápsula. Hola, mi nombre es Angélica Romero Rodríguez y estoy estudiando en el Centro de Investigación en Biotecnología Aplicada del Instituto Politécnico Nacional. El día de hoy les voy a dar un pequeño recorrido en este invernadero. Un invernadero es un lugar que está cubierto y está protegido, en donde se pueden cultivar diferentes tipos de plantas que son importantes para nuestra alimentación. En este caso, les voy a presentar el cultivo de jitomate. Este cultivo es un experimento que ya está realizando en este centro de investigación y dado que es un experimento es muy pequeño, pero lo más bonito de aquí y lo que les quiero mostrar es hasta dónde puede crecer una planta de jitomate. Nosotros conocemos el jitomate. El jitomate es el fruto rojo con lo que nuestras mamás a veces cocinan la sopa, incluso nos los pueden dar crudos. También lo conocemos en la salsa catsup que nosotros le ponemos a las hamburguesas o a las papas. Es muy versátil este fruto. Tan versátil y tan demandado, es decir, tan consumido por la gente, que es muy importante la investigación para que lo que nosotros nos comamos sea bueno, nos ayude a nuestro crecimiento y también nos ayude pues a seguir fortaleciéndonos. Principalmente, por ejemplo, el sistema inmune. Antes de comenzar a platicarles un poco de las plantas y cuán alto puedan crecer estas, quiero iniciar comentándoles que este fruto tiene semillas. Nosotros conocemos las semillas. Cuando nuestras mamás a veces cortan un jitomate, podemos observar estas semillitas que está dentro del jitomate. A partir de esto se pueden obtener plantas de este tamaño. Aquí tenemos unas que pueden llegar a medir hasta 3, incluso 4 metros de altura. Porque la planta de jitomate puede crecer tan alto como nosotros queramos, siempre y cuando le demos el cuidado necesario
para que ésta crezca. Al igual que nosotros, la planta pasa por diferentes estados. Cuando hay semilla, de la semilla nace una planta. De la planta, cuando va creciendo, se obtienen flores. De la flor se obtiene el fruto y del fruto se vuelven a obtener las semillas. Así es como se cumple un ciclo natural de la producción de diferentes frutos, específicamente del jitomate. Posteriormente que nosotros tenemos las semillas y nosotros si les damos las condiciones adecuadas, es decir, si la ponemos en una maceta con tierra, le ponemos agua, la dejamos al sol, esta va a empezar a crecer y desarrollarse y poco a poco va a ir creciendo hasta formar, como les comenté, las flores. Para aquellos que no los conocían, estas son las flores del jitomate. Son muy bonitas, tienen 5 pétalos y son de color amarillas. Estas flores comúnmente crecen en algo que se le conoce como racimo, es decir, del tallo principal hay un tallito y a partir de ese tallito nacen todas las flores y todas las flores están juntas. Esto es importante porque cuando nosotros empezamos a tener jitomatitos en las plantas van a crecer todos en un solo racimo y es importante tener cuidado de ese racimo para que los jitomates de todo este racimo crezcan fuertes, crezcan grandes, crezcan ricos y sobre todo crezcan sanos. Conforme va creciendo la planta y va produciendo jitomate, el jitomate empieza a madurar. Por ejemplo, en esta planta tenemos un jitomate verde. Este jitomate empezó siendo muy pequeño, como este que podemos observar aquí. Este jitomate pequeño, conforme nosotros le vamos poniendo nutrientes a la planta, agua y está en el sol, este va a ir creciendo hasta tener un tamaño un poco más grandecito. Sin embargo, no se queda ahí. Este va a seguir creciendo hasta tomar un tamaño adecuado. Una vez que toma su tamaño final, este empieza a tomar una coloración rojiza. Y esta coloración rojiza va a ir primero un poquito anaranjada, un poquito rojo pero rayadito, hasta tener un rojo intenso, como por ejemplo en este jitomate. Y a partir de aquí es cuando nosotros podemos consumirlo. Quiero también decirles que es bien importante la manera de obtención de los alimentos, en este caso de este fruto, porque la salud de la planta también depende de nuestros cuidados, de los nutrientes que les pongamos y lo que nosotros nos vamos a comer en el fruto es también el resultado de todo lo que se le ponga a nuestras plantas. Nosotros tal vez no conocemos mucho de dónde vengan los alimentos, pero quiero hacerles saber que es muy importante que empecemos a aprender de que a partir de algunos frutos, de sus semillas, se obtienen estas plantas para después volver a obtener el fruto. Y esto es importante, ¿por qué? Porque nosotros en nuestra casa también podremos tener cultivos de este tipo sin la necesidad de tanto espacio. ¿Con qué objetivo podemos tener un cultivo así? Bueno, para conocer la importancia de lo que son las plantas y también para saber que nuestros alimentos son muy demandados por nosotros y al tener una planta y al tener frutos de esa planta también nosotros vamos a valorar más el esfuerzo que hacemos por obtener el fruto y nos vamos a comer todas las verduras que nos ponen las mamás en nuestra comida, porque a algunos puede ser que no les guste el jitomate o la zanahoria o la papa o la lechuga, pero estos tienen mucho proceso para obtenerlos, es decir, desde que son chiquitos como una semilla hasta que toman estos tamaños y hasta que se produzca el fruto es cuando nosotros lo podemos consumir. Y para que no los comamos, pues es muy feo eso, porque nosotros tenemos que valorar desde dónde vienen nuestros alimentos. Y bueno, ya que les expliqué un poquito más o menos cómo es que crece la planta de jitomate, ya que observamos las semillas, ya que sabemos que se obtienen plantas, la planta va a ir tomando diferentes tamaños, así como nosotros. Cuando somos bebés, después somos niños y luego vamos a ser adultos, así la planta.
Aquí, por ejemplo, tengo una planta pequeña que ya está en floración, incluso puede producir frutos, pero sus frutos son muy pequeñitos. Esto se debe a que no tiene suficiente espacio. Por eso es importante que nosotros, cuando tengamos una plantita, le demos el suficiente espacio para crecer, porque, por ejemplo, si cambiamos esta plantita de esta maceta a esta más grande, van a ver que el cambio es muy grande en cuanto a su tamaño. Otra cosa que es muy importante de los cultivos y que se necesita saber es que el suelo, es decir, la tierra como lo conocemos, en donde crece, también tiene que estar sana. Tenemos que evitar que tenga muchos bichos o evitar que tenga algún otro microorganismo que nosotros no podemos ver porque es muy chiquito, como son las bacterias o los hongos u otros gusanitos que también se nos escapan a la vista. Para mantener el estado del suelo en buenas condiciones, también se necesita utilizar nutrientes, y para ello les quiero hablar un poquito de la composta. ¿Alguna vez ustedes van a escuchar, ya sea que lo hayan escuchado antes o lo vayan a escuchar después, sobre la composta? La composta es lo que nosotros obtenemos cuando todos los desechos orgánicos, es decir, todas las cascaritas de la fruta, de la verdura, incluso algunos otros alimentos como la tortilla que ya está dura o que ya se echó a perder, los ponemos en un recipiente y los vamos almacenando en temperatura ambiente. Le ponemos tantita tierrita que podemos encontrar en el jardín y poco a poco esa materia orgánica, esos desechos que nosotros generamos, se va a ir convirtiendo en un abono que sirve muy bien para las plantas. Si nosotros empezamos a generar ese tipo de abono desde nuestras casas y lo ocupamos en diferentes cultivos, nosotros podemos tener un cultivo muy saludable y un suelo muy saludable y rico en nutrientes, porque al igual que nosotros necesitamos comida para crecer y ser fuertes y estar grandes, así también las plantas, porque las plantas también es un organismo vivo, y como es vivo, pues tiene todas las funciones que nosotros. También ellas comen, ellas crecen, incluso respiran. Y eso es algo muy importante que nosotros tenemos que procurar. Siempre que veamos una planta, tenemos que respetarla mucho, porque el hecho de que no se muevan no significa que no estén vivas. Sí están vivas y siguen creciendo, se alimentan, respiran. Y por eso nosotros tenemos que tener mucho cuidado con ellas. Ya que les hablé también un poquito del suelo, de la composta y de lo que pueden hacer en casa, quiero invitarlos a que la próxima vez que coman un jitomate se den cuenta que las semillitas que tenga, esas semillitas se pueden convertir en plantas tan grandes como las que ahorita van a ver en este invernadero, porque vamos a hacer un pequeño recorrido. En total en el experimento hay 40 plantas y para cada planta es necesario dejarle su espacio para que, como les dije anteriormente, crezca, para que su altura sea muy grande y para que nos produzca muchos frutos. En este caso, cada uno de los racimos que vemos aquí corresponden a las flores que la planta produjo, y las flores también dependen de su tamaño de la planta. En este invernadero, así como en los invernaderos en donde la producción es muy grande y es masivo, y son de los jitomates que nosotros consumimos normalmente, que podemos encontrar en el mercado, por ejemplo, en ese tipo de invernaderos las producciones son muy grandes. Aquí es muy pequeño, pero la ventaja de este cultivo, específicamente el que vemos aquí, es que no tiene ningún químico. Aquí en este invernadero no se ocupa ningún tipo de químico, a diferencia de los que producen en cantidades muy grandes los jitomates. Como les dije hace un momento, todas las plantas necesitan nutrientes y muchos de esos nutrientes se obtienen de sustancias químicas. Es como si a nosotros nos dieran medicamento para que creciéramos más rápido. Algo así también les pasa a las plantas.
Pero ¿qué pasa con todos estos nutrientes químicos que se les está metiendo directamente en el suelo para que crezcan las plantas? Eso puede contaminarnos tanto el agua como el mismo suelo donde se tiene el cultivo y hasta el aire, porque estos químicos pueden volatilizarse al ambiente, es decir, sus gases al calentarse producen gases y esos gases nos pueden llegar a nosotros y nos pueden afectar a nuestra salud. ¿Qué es lo importante de este invernadero? Como les digo, es que aquí no se está utilizando ningún químico. Aquí lo que se está haciendo es probar una fertilización sin ningún químico, con productos naturales. En este caso yo les hablé de la composta, que se puede obtener a partir de los residuos que generamos en nuestra casa, los residuos orgánicos. También hay otros residuos que podemos ocupar para fertilizar. En este caso se está ocupando las algas que se encuentran en el mar y que se producen muchas y que no se les está dando ningún uso. Estas, al tener un tratamiento especial, se puede utilizar como fertilizante. Y toda esta parte de investigación es la que yo estoy probando. Lo importante también de aquí, y que quiero que sepan, es que ningún recurso que nos da la naturaleza es inútil. Todos tienen un uso y a todos le podemos encontrar un beneficio, no solamente para nosotros, sino para el ambiente, porque cuando nosotros crezcamos y tengamos familia y sigamos en este mundo, los recursos naturales se tienen que seguir conservando, porque si no se imaginan qué vamos a comer después. Es por ello que quiero que sepan que tienen que ser muy cuidadosos con sus desechos. Cuando compren algún producto que venga en bolsas de plástico y todo esto, procuren no tirarlo en la calle. Espérense a su casa, tírenlos en un contenedor diferente y si quieren ustedes hacer un fertilizante desde su hogar, pueden hacer una composta y para ello pueden separar los residuos orgánicos y residuos inorgánicos. Esto es una medida muy buena. Tal vez cuando ustedes crezcan les interese un poco más saber sobre qué se puede hacer para el manejo de nuestros desechos y por eso es que es también importante que sigan estudiando. Ahorita quédense también con la idea de que separar los residuos, no tirarlos en la calle y ser conscientes y responsables de dónde salen nuestros alimentos y lo importante que son es lo que les corresponde a ustedes. Porque déjenme decirles que ustedes son una generación nueva y depende también de ustedes que el planeta siga su curso y nos siga dando recursos para que nosotros podamos sobrevivir. Tal vez les parezca una responsabilidad muy grande, y sí, pero es importante porque nosotros no tenemos que olvidar que aquí habitamos y tenemos que respetar todo lo que hay en la naturaleza. Muchas gracias por poner atención y escuchar lo más importante de este recorrido. Espero les haya gustado y hayan aprendido por lo menos un poquito de lo que es un cultivo de jitomate, que de algo muy pequeño como es una semilla muy chiquita se pueden obtener plantas grandotas en las que podemos obtener muchos frutos, siempre y cuando los cuidemos, no se les olvide. Recuerden que tanto los niños como las niñas, aunque son pequeños como esas semillas, pueden hacer cosas grandotas y ser tan grandes como estas plantas. Y en vez de frutos, tal cual y literalmente frutos, ustedes pueden tener y pueden aportar mucho a esta sociedad. No se les olvide que la ciencia es fabulosa, no tenemos que desconfiar de ella y mucho menos tener miedo, porque gracias a ella estamos aquí. Si alguna vez les interesa, puedan estudiar tanto hasta llegar a hacer una investigación, por ejemplo, en este lugar, que es el Centro de Investigación en Biotecnología Aplicada del Instituto Politécnico Nacional. Me despido, mi nombre es Angélica Romero Rodríguez. Gracias.
¿Cómo estás? Mi nombre es Mirna Solís y yo trabajo en el Centro de Investigación en Biotecnología Aplicada del Instituto Politécnico Nacional. Aquí en este centro nos dedicamos a llevar a cabo diferentes proyectos en el área de la biotecnología. Una de esas áreas es precisamente la biotecnología ambiental y la biotecnología agrícola. Y esas son las líneas que vamos nosotros a aprender un poquito en este video. Síguenos, por favor. El día de hoy vamos a ver un pequeño video donde vamos a aprender algunas técnicas muy sencillas de algo que podemos hacer para preservar nuestro medio ambiente. Básicamente son dos cosas. Uno, cómo vamos a manejar nuestros residuos y segundo, cómo reproducir árboles. ¿Cuál es la importancia de que ustedes nos sigan y hagan estas sencillas actividades? Seguramente has escuchado hablar de cambio climático. Has escuchado que actualmente la temperatura en todo el planeta Tierra está subiendo y eso ha ocasionado muchos fenómenos como lluvias torrenciales, lluvias en épocas donde no llovía, han caído granizadas, heladas, que no han sido precisamente en invierno y demás. Entre otras cosas, este problema del cambio climático se debe a que hay una gran cantidad de gases, que se le llama de efecto invernadero, en la Tierra. Entre esos gases está el dióxido de carbono. Seguramente recordarás en tus clases que nos han dicho que cuando nosotros respiramos, tomamos el oxígeno y exhalamos dióxido de carbono. Cuando este dióxido de carbono se concentra en la periferia del planeta Tierra, lo que ocasiona es que impide que las radiaciones que llegan del Sol salgan. Haz de cuenta que es como si fuera una tapadera y lo que hace es que precisamente no salgan las radiaciones, se concentre el calor de la Tierra y eso es lo que está ocasionando problemas. El dióxido de carbono no nada más se produce cuando nosotros respiramos, también se produce en las combustiones, por ejemplo en los automóviles o en las fábricas. Entonces imagínate, si nosotros estamos incrementando la población, obviamente producimos más dióxido de carbono, hay mucha mayor cantidad de autos y obviamente por eso estamos ocasionando el problema. Bien, ¿cuál es la forma más sencilla en la que podemos nosotros reducir el dióxido de carbono? Con los árboles. También te habrán explicado en tus clases que el dióxido de carbono lo toman las plantas y lo transforman en oxígeno. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Ver precisamente cómo con cosas muy sencillas podemos hacer la reproducción de árboles. Bien, lo primero que vamos a hacer es, le vas a decir a mamá o tú mismo, vas a ver juntar todos tus residuos orgánicos, ¿sí? Por ejemplo, los tallitos de espinaca, pedacitos de zanahoria. Incluso puedes poner servilletas o papel como el papel de estraza o algunos otros vegetales que ya están marchitos y ya no los vamos a consumir. Bien, esta basura la vamos a hacer una composta. La composta es una tierra negra con muchos nutrientes que va a permitir que crezcan mejor nuestros árboles. Bien, ¿cómo vamos a hacer esta composta? Puedes tú hacerlo directamente en el suelo, pones tus residuos y los vas a ir cubriendo con tierra. O los puedes hacer en un bote, pero el bote tiene que tener orificios. O, como que yo te muestro aquí, en una maceta. Bien, entonces lo que vas a hacer es que vas a colocar un poco de tierra, vas a poner tus residuos y vas a tapar con más tierra. Y esto lo tienes que ir humedeciendo. ¿Por qué? Porque mira, van a ir creciendo lombrices y las lombrices son precisamente los organismos junto con las bacterias que van a estar haciendo la descomposición de nuestros residuos. Si vas viendo, se van a ir descomponiendo y lo que nos va dejando es precisamente una tierra negra. ¿Sí? Entonces, por eso tienes que ir humedeciendo precisamente para que nuestras lombrices vayan creciendo, porque ellas, al igual que nosotros, pues necesitan agua. ¿Sí? Mira, ahí están nuestras lombricitas. Y si ves, la apariencia va cambiando, ya no se observa precisamente la composición que teníamos, que era de los residuos. Por eso entonces es importante que vayas humedeciendo, pero no que humedezcas demasiado. ¿Por qué? Porque si hay acumulación de agua, las lombrices se mueren. ¿Sí? Entonces por eso te comentaba que lo puedes hacer directamente en el suelo y poniendo tus residuos y los tapando con tierra o en algún bote con algún orificio o en la maceta. ¿Sí? Bien, algunas personas creen que si hacen esto van a generar malos olores y van a traer algunos roedores y demás. No es así. Si tú tapas con tierra, no vas a generar ningún olor, ¿sí? Y tampoco vas a traer roedores, ni mucho menos.
Es importante que la composta solamente pongas, como te mostré, puros residuos vegetales. Es decir, no pongas huesitos o pellejitos o alguna otra cosa de origen animal. ¿Por qué? Porque entonces ahí sí van a crecer gusanos y esos no nos van a permitir que se haga bien la composta, o al final puede hacer que proliferen algunos patógenos que van a dañar a las plantas. Entonces lo que tienes que hacer es solamente residuos vegetales. Bien. Aproximadamente en un mes, ya que pusiste tus residuos y los tapaste, los estuviste regando, en mes y medio, tú vas a tener ya, como aquí en mi maceta, tierra negra. Y esta ya la vamos a ocupar para nuestras plantas. Bien, ¿qué es lo que vamos a hacer también? Pues tú puedes ocupar también los huesitos de algunas frutas que compra mamá. Por ejemplo, aguacate, durazno, ahorita que es época de chiles en nogada, por ejemplo, nuestras nueces. Y lo que vamos a hacer es precisamente sacar nuestros huesitos. Aquí tengo huesitos de aguacate precisamente, las nueces tal cual ya son nuestras semillas, de durazno, de ciruela, etc. ¿Sí? Y estas entonces son las que vamos a utilizar precisamente para reproducir nuestras plantas. Y puedes utilizar prácticamente cualquier recipiente para que tú puedas hacer la propagación de los árboles. Pero lo importante es que por abajo tengan un orificio para que escurra el exceso de agua. ¿Sí ves? Aquí tengo botes. Puedes utilizar algún traste que ya esté roto que ya no quiera tu mamá. Si tienes macetas o a cualquier otro recipiente. Como ya comenté, lo que tienes que hacer es hacer una perforación. Bien, ¿cómo vamos a sembrar nosotros? Ya que tengamos nuestra composta, vas a poner una parte de tierra de la que hay en tu jardín o por ahí cerca y una parte de tu composta. Y para sembrarlo, no vas a sembrar muy profundamente. Si tú siembras muy profundo, lo más seguro es que la planta no alcance a crecer y se pudra. Entonces, más o menos es el mismo diámetro o el mismo tamaño que tiene la semilla, es la profundidad a la cual la vas a colocar. ¿Sí? Por ejemplo, esta, hacemos nuestro hoyo, la colocamos y tapamos. Y más o menos fue a la misma profundidad, porque te decía, si lo haces muy profundo va a empezar a crecer la planta, pero no va a alcanzar precisamente a sacar su tallo y se puede pudrir. Y mira, aproximadamente después de mes y medio va sirviendo un pequeño tallito. Por ejemplo, aquí puedes ver, este es un arbolito de aguacate. Aquí se observa a la semilla, empieza a salir un pequeño tallito, empiezan a salirle las hojas. Y esta es de una nuez. Aquí está nuestra nuez. Igual también empieza a salir un pequeño tallito y va creciendo la planta. Entonces lo importante aquí es que tú conserves humedad, no mucha, tiene que estar como aquí que se vea la tierra así negra. Por eso es importante que le pongas los orificios, que estés regando constantemente y vas a ver que en poco tiempo vas a tener ya tus arbolitos. Bien, ahora me puedes decir, pero yo no tengo dónde sembrarlos, ¿qué hago? Cuando estén aproximadamente como de medio metro, ¿sí? Tú los puedes sembrar, por ejemplo, en el parque, en alguna barranca, en la escuela, cerca del río, donde tú quieras, ¿sí? Y lo mejor es hacerlo precisamente en época de lluvia. Claro, si tú tienes la oportunidad de irlos a cuidar, de estarlos regando, puedes en cualquier época. Pero si no, en época de lluvia es una época perfecta para que tú puedas sembrar los árboles. Bien, si ves, vimos aquí en este video cosas muy sencillas que tú puedes hacer para ayudar al medio ambiente. Uno, reduciendo los residuos orgánicos, como ya comentamos. Estos residuos ya dijimos que los podemos hacer composta. La composta tiene muchos nutrientes, por lo cual va a ayudar mucho a las plantas. Incluso si tu mamá tiene plantas, tiene flores, casi a todas las mamás les gustan las flores, puedes ocupar también la composta para sus plantas, ¿sí? Y posteriormente, como ya comentamos, podemos hacer la reproducción de árboles. Y estos ya dijimos que es la forma más económica en la cual podemos disminuir el dióxido de carbono que está en la atmósfera, transformarlo en oxígeno y mejorar nuestro medio ambiente. Pues ojalá te animes a hacer estas pequeñas actividades y vas a ver que te vas a sentir muy contento de que estés teniendo tu huerto por ahí. Espero que te haya gustado este video y pues que lo pongas en práctica. Y no nada más tú, también le puedes decir a tus compañeros de escuela, a tus amigos, a tus familiares, incluso a tus papás y a tus hermanos que apoyen en esta actividad. Entonces, por un lado, ya no tendrías que estar llevando tantos residuos a la basura
y por otro lado estaríamos contribuyendo a tener un mejor mundo y además, si tienes espacio, un mejor jardín. Pues muchas gracias por ver este video. Mi nombre, reitero, es Mirna Solís y trabajo en el Centro de Investigación en Biotecnología Aplicada. Puedes seguir nuestros videos en www.cibatlaxcala.ipn.mx.